participantes. Bueno, muchas gracias. La agradecida soy yo de haberme invitado y compartir con ustedes este encuentro y el día de mañana. Vamos a tratar de que nuestro encuentro sea lo más amigable, lo más ágil para que no estemos cansados. Es cierto que después del trabajo es pesado para todos. Y quiero preguntarles si me escuchan bien. Sí, se le escucha correctamente, licenciada. Perfecto. Entonces yo voy a empezar compartiendo pantalla. ¿Me indican si estoy en sus pantallas, por favor? Sí, licenciada, está correcto. Bien. El módulo de hoy vamos a trabajar organización y gestión de las instituciones educativas. Yo soy la doctora Miriam Camacho, que muchas veces y en muchas oportunidades he compartido con los participantes de Funde varios módulos que me ha tocado compartir. Y pues siempre ha sido muy grato, muy agradable el poder compartir y aprender también de todos ustedes. Otra cosa que me gustaría indicarles es que en nuestra participación lo que hacemos es agilizamos la clase con actividades. María Luisa, nuestra coordinadora, va a colocar en la plataforma un espacio donde vayamos a subir las actividades. Esas actividades que vayamos realizando en la clase de hoy y en la clase de mañana van a ser subidas hasta un determinado horario que lo vamos a indicar mañana para que puedan ustedes tener una calificación de la participación. Eso quiere decir que lo que vayamos participando en la clase va a ser parte de la evaluación. ¿Me he dejado entender? Sí, Licen, está claro. Gracias, pero me gustaría que respondan los participantes. No es complicado poner el micrófono. Vamos a empezar con la actividad número 1. A esta actividad la he denominado lluvia de ideas y propongo 3 preguntas. La primera dice, ¿cuál es el concepto de administración? La segunda dice, ¿cuál es el concepto de gestión? Y la tercera dice, ¿cuál será la diferencia? Entonces, para partir y empezar nuestra jornada, necesitamos compartir conceptos. Por lo tanto, vamos a hacer la actividad 1, lluvia de ideas. ¿Cuál es el concepto de administración y cuál es el concepto de gestión? ¿Y cuál será la diferencia? ¿Está bien 5 minutos para esa actividad? Bueno, como no tengo retorno, imagino que 5 minutos es suficiente. Entonces, en 5 minutos vamos a participar y compartir estas respuestas. Tienen 5 minutos, colegas, por favor, para trabajar. Ahora me gustaría escucharlos. A ver, Débora, ¿cuáles son sus respuestas? Vamos respondiendo a la pregunta número 1. ¿Cuál es el concepto de administración? La escuchamos, Débora. Buenas noches, licenciada. En cuanto a administración, para mí expone lo que es la planificación, organización, ejecución y control dentro de una empresa o una institución pública o privada. Bien, ¿y gestión? La gestión es lo que, digamos, es lo que hace la autoridad, una autoridad competente para que opere, digamos, y ejecute todo esto que se ha planificado y se ha ido
organizando, ejecutando y al final el control, ¿no? Es como la Bien, máxima autoridad, ¿no? ¿y cuál sería la diferencia entonces? Sí, sería ver en la administración, que sería la parte organizativa cómo es planificación, está escrito, ¿no? Y en la gestión es la que se ejecuta, se pone en práctica, digamos, todo lo que se ha planificado. Bien, Débora, eso es importante explicarlo con las palabras de uno. Muy bien, muchas gracias, Débora. Gracias, Gracias por participar. Edson Mamani, ¿qué nos podría indicar usted? Doctora, buenas noches. Bueno, podemos indicar Buenas que la noches. administración, por ejemplo, es una serie de pasos organizados y correctamente planificados, podemos decir, que una determinada institución traza para luego recién pasar a la gestión, la cual sería ya el proceso de, ¿cómo decirlo?, de ejecución o de ejecutar las acciones, entiendo yo, para estas primeras políticas que la administración ha iniciado. Y bueno, la diferencia sería esa misma, que una es los primeros pasos de planificar, podríamos decirlo, y la segunda nos lleva a la ejecución, a la parte ya de la acción. Muy bien, perfecto, Edson. Muchísimas gracias, colega. Franz Burgos, ¿qué opina usted? Bueno, doctora, buenas noches. Bueno, para mí Buenas la noches. establece los lineamientos de la organización y la gestión se encarga de la aplicación. A ver, un ejemplo, Lisa. Supongamos que una familia quiere planificar un viaje a un parque de diversiones, Cochabamba. La administración se refiere a la planificación previa que realizamos para el viaje. Estaría la reserva de boletos, digamos, la organización de transporte, el alojamiento, el presupuesto y todas las actividades que vamos a hacer ahí en familia. Pero por otro lado, ya la gestión tendría que ver más con digamos, la asignación de tareas, la elección de los lugares a donde vamos a ir, las decisiones que vamos a tomar en casos imprevistos que ocurra bueno, durante el viaje y todo aquello. Bueno, en sí, licenciada, la administración se refiere a la planificación y organización. Y mientras que la gestión se enfocaría más en el tema de la ejecución de actividades, el proceso en sí, doctora, eso más o menos lo que puedo Perfecto, entender. perfecto, muy bien, lo ha hecho muy bien y muchas gracias. El ejemplo muy didáctico. Gracias, Franz. Gabriela, ¿qué podría decirnos usted? Gabriela Portugal. Buenas noches, licenciada. La gestión es las acciones que se van a llevar a cabo para conseguir algo y la administración serían las funciones que realizamos para administrar una institución o una empresa. Y la diferencia sería que la gestión son los procedimientos para alcanzar ese objetivo que nos hemos planteado, ¿no? Y la administración sería la planificación y la organización. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y Jacqueline Patricia Arce, por favor, ¿cómo diría usted que es? Buenas Manejo noches, ¿me escucha, conceptual. licenciada? ¿Me escucha, Perfectamente, licenciada? Muy bien. Buenas perfectamente. noches. Como ya varios de mis compañeros habían hablado, la gestión se entiende como es un conjunto de procedimientos que es para lograr o alcanzar alguna meta, un objetivo, ¿no? Y la administración, como ya dijeron también, es la que planifica, organiza los recursos que se necesitan para optimizar ese funcionamiento. Y creo que eso es todo, licenciada, que podría aportar. Perfecto, muchísimas gracias. Han sido todas las participaciones excelentes aportes. Ahora vamos a continuar. ¿Estoy con ustedes en sus pantallas? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, vamos a ir compartiendo. Y esto es importante que podamos interactuar con nuestra participación.
porque si no interactuamos no tiene sentido que trabajemos, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos pensando qué es la administración. La administración vamos a entender como un campo amplio, como bien decían ustedes, es todo eso que hacemos previamente a poder establecer un hecho, ¿no? A establecer una gestión. Por lo tanto, nos permite entender todo el funcionamiento de una institución educativa, es decir, es como el plano, como la maqueta, como un plano que debemos tener absolutamente de toda la gestión y de todo el proceso educativo. Y nos va a llevar a observar cómo está organizado, cuál es la dirección, es decir, quién dirige, cómo se maneja esta institución, si el uso de recursos es el adecuado, qué componentes tienen, quiénes organizan, cuál es el enfoque financiero, los servicios que se dan. Es decir, ese pantallazo general, esa mirada absolutamente de todo lo que se está manejando dentro de la institución educativa. Por lo tanto, es un proceso que consiste en una serie de actividades. No se da de un día al otro, sino es un proceso que tiene actividades y operaciones planificadas. No puede ser tomado de manera improvisada, sino se tiene que planificar, se tiene que tomar decisiones, se tiene que evaluar y se tiene que alcanzar el resultado. Entonces, la estructura y la utilización de los recursos también es importante dentro de la administración, porque en este proceso que hemos dicho, se reúne y se pone en funcionamiento una variedad de recursos. ¿Qué recursos? Por ejemplo, los humanos, los financieros, los materiales, los recursos de información. Es decir, para que tengamos nosotros una eficiente administración, tenemos que considerar una serie de recursos dentro de este proceso. También es importante tomar en cuenta la dirección para el logro de metas, es decir, ¿para qué estamos generando todo este proceso de planificación? Para que lleguemos a una meta. Y a esa meta, ¿cómo llegamos? Por medio de ejecución de tareas, es decir, de hacer muchas tareas. Entonces, en este proceso vemos cómo la dirección, así como los individuos, han ido organizados y están organizados combinando todas sus actividades. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un fin, es decir, quien dirige y quién o quien administra y quienes son parte de la gestión deben coordinar y combinar bien sus actividades, ¿no? Su trabajo debe estar coordinado. Y todo esto se realiza en un entorno organizacional. Este es un proceso que tiene lugar en todas las organizaciones, ¿no? Porque se realiza por diferentes personas y cada persona tiene sus funciones. Esas funciones tienen sus intenciones, están coordinadas, están estructuradas para que todos vayamos en función de alcanzar un bien común, es decir, una meta, un propósito común. Entonces, fíjense, es un proceso, necesitamos de estructura, de recursos, necesitamos direccionar hacia las metas, necesitamos tener organizados todo el entorno de la administración. Y entonces, ¿qué sería la administración? Esta función de la administración en una institución educativa es justamente lo que en el ejemplo tan interesante que nos ha puesto nuestro compañero estaría, ¿no? Es planificar, es diseñar, es implementar un sistema eficiente y eficaz para que podamos lograr ese proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno social en el que nosotros estamos impartiendo nuestros servicios. ¿Para qué? Para que responda a las necesidades de los estudiantes, de la sociedad, de la comunidad, es decir, a que todos podamos ser responsables
de los resultados. Entonces, fíjense, la administración no es solo del administrador. La administración es de todo el equipo, porque algo que hemos planificado, que hemos diseñado, lo tenemos que implementar. Tenemos que buscar la mejor forma para poderlo implementar. Tenemos que ver la forma más adecuada de alcanzar este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ese proceso no es el mismo en todos los entornos. Cada entorno tiene su propio proceso de aprendizaje. No se olviden que, por ejemplo, en nuestro país que tenemos una variedad de culturas y una variedad inclusive de climas, geográficamente somos diferentes, pues cada región tiene sus particularidades, tiene sus características, a lo cual tenemos que nosotros preparar y planificar de tal manera que podamos responder a cada realidad, a cada necesidad. Por lo tanto, lo que hemos planificado ahora para Cochabamba, de pronto no es lo mismo que se quiera dar esa planificación en los Yungas, esa planificación en el Alto. ¿Por qué? Porque el entorno es diferente. La respuesta a la demanda tiene que ser de acuerdo a la necesidad. Por lo tanto, la administración debe ser específica para cada región. Dentro de la administración educativa, tiene que ver y se tiene que tomar en cuenta un conjunto de teorías, de técnicas, de principios, de procedimientos administrativos que estén aplicados y manejados en una determinada institución educativa. ¿Por qué? Porque cada institución va a determinar qué teoría, bajo qué enfoque va a trabajar. Ahora trabajamos el sociocomunitario productivo, evidentemente, pero habrá algunas particularidades que vamos a colocar, algunas teorías que nos van a ayudar, algunas técnicas que van a ser manejadas por nosotros. ¿Cuáles serán los principios? Esto tiene que ver con la misión, la visión, los principios de la institución educativa en la que nos estamos desarrollando. Entonces, es un momento de toma de toma y ejecución de decisiones. ¿Por qué? Porque se da dentro de un proceso. Todo esto tiene relacionadas de manera adecuada, donde combina los elementos tanto humanos como materiales, como técnicos, como financieros, para que pueda realizarse de manera efectiva esta administración. De pronto podemos tener toda la planificación, todo el recurso humano, pero no tenemos los recursos materiales. Generalmente, dentro del ámbito educativo nos pasa eso, ¿no? O al revés, tenemos todo el material, pero no tenemos los recursos humanos. Entonces, fíjense cómo todos estos recursos y todos estos elementos tienen que estar coordinados y relacionados para que podamos llevar adelante este proceso de ejecución y de toma de decisiones. También es importante dentro de la administración educativa las condiciones que se dan. Las condiciones físicas, las condiciones sociales, las condiciones culturales, económicas. Nosotros tenemos en nuestro país diferentes condiciones físicas, por ejemplo, para llegar a un centro educativo. Así como habrá gente que puede ir en su taxi o habrá gente que puede ir en su auto, hay gente que va a pie y camina horas y horas para llegar a una escuela. Entonces, todo esto debe ser considerado dentro de la administración educativa. No podemos obviar y olvidarnos de esas condiciones sociales, políticas, culturales, económicas que nos van a ayudar a realizar una adecuada administración educativa. Para eso tenemos que investigar, tenemos que mirar nuestro entorno, aprender de nuestro entorno. Tenemos que enseñar y aprender qué y cómo se han hecho investigaciones de pronto en nuestros medios, de pronto qué han hecho algunos maestros y algunos estudiantes dentro de los entornos que les ha tocado desenvolverse.
Ya Kaufman nos dice que la administración educativa la podríamos entender a partir de 6 etapas. ¿Cuáles son estas etapas que propone Kaufman? Uno dice la identificación de las principales necesidades y problemas. Hemos dicho que la planificación para los Yungas y la planificación para Potosí no es la misma. ¿Por qué? Porque cada región tiene su propia necesidad y sus propios problemas. Y según Kaufman, debe ser el punto de inicio para la administración. Definir las principales necesidades. Como segundo punto es determinar las necesidades que podemos resolver. Habrá muchísimas necesidades, pero no todas las podemos resolver en un ámbito educativo. Sin embargo, ni todas las que quisiéramos vamos a poder resolver en una sola vez. Podemos hacer una planificación para ir resolviendo paulatinamente y buscar diferentes alternativas de solución para que podamos responder a las necesidades del entorno donde estamos. El cuarto punto nos dice la implementación de estrategias. ¿Qué estrategias vamos a utilizar dentro de la administración? Entonces tenemos que hacer una propuesta de estrategias para responder esa demanda de necesidades. El punto 5 es la evaluación. Entonces tenemos que evaluar si estas estrategias, si esta forma de trabajo es la adecuada para que podamos ver si se está realizando de una manera efectiva lo que hemos planificado. Y el punto 6 nos dice revisar cada etapa para asegurarnos que esté funcionando bien. Entonces, eso quiere decir que una evaluación no va a ir solamente al final, sino que cada proceso debe ser evaluado. Y así vamos a poder ver nosotros la pertinencia, la eficacia y la respuesta efectiva a la necesidad. Recordemos que nosotros tenemos diferentes tipos de instituciones educativas en el país. Están las instituciones públicas o del Estado, que también son llamadas oficiales. Y estas, como he dicho, son públicas y responden a las condiciones económicas y sociales del Estado. Hay instituciones privadas y estas dependen de un grupo, de una persona, de una sociedad, etcétera, y que su fin es ofrecer servicio educativo, pero también ellos reciben a cambio ganancias económicas. Hay instituciones de convenio o humanitarias que conocemos también nosotros, que son públicas y privadas, es decir, son públicas pero que reciben algún tipo de donación o de aporte del exterior o de lugares humanitarios y que no tienen ningún afán de lucro en nuestro medio. Entonces, recordemos que la gestión educativa cuenta con principios, con enfoques y con procesos. Estos principios son yo voy a tomar solamente los siguientes: el principio de proactividad, el principio de creatividad, el de flexibilidad, el participativo, el concertado y el eficiente. Esos son básicamente, desde mi punto de vista, los principios adecuados y más pertinentes para que podamos trabajar una planificación y una gestión educativa eficiente. ¿Y cuáles serían los enfoques? El enfoque burocrático, el enfoque conductista y un enfoque sistémico general. Estos son los enfoques más comunes y más conocidos que se dan en nuestro medio. Dentro de los procesos, no nos vamos a olvidar de los procesos pedagógicos y los procesos administrativos, ya que estamos hablando de entornos educativos. Y todos estos elementos recaen sobre la estructura educativa, es decir, académica,
la estructura de la administración financiera también, de los sistemas que son parte de la gestión y de la política institucional. Vamos a ver el concepto que se tiene también de administración educativa. Observemos que la administración tiene una estructura y utiliza un conjunto de recursos, hemos dicho, ¿no es cierto?, orientados hacia el logro de objetivos, hacia el logro de metas, y para que llevemos a cabo tareas dentro de un entorno organizacional, es decir, de un entorno establecido. No, no es el mismo para todos los entornos. Las instituciones educativas, entonces, tienen la cualidad en su administración. Sin embargo, debemos servir y debemos regirnos también a diferentes elementos institucionales, normativas institucionales, normativas nosotros respondemos a un Ministerio de Educación, etcétera. Entonces, no tenemos que olvidarnos que también somos parte de un entorno social, político, educativo. Bien, vamos a pasar a la actividad 2 y en la actividad 2 les pido que definan en dos palabras para definir la gestión. ¿Cómo podríamos definir gestión en dos palabras? ¿Me he dejado entender o queda alguna duda? Bien, 5 minutos está bien. Bueno, como no Sí, dice licenciada. nada ya, muchas gracias. 5 ¿Dónde minutitos tendrás que y poner la empezamos. palabra gestión? Perdón, Jorge. Una consulta, ¿en qué lugar tendrás que poner la definición de gestión? Usted está haciendo por el momento todas las actividades y todas en uno las vamos a subir en la plataforma. Va a haber un espacio que indique actividades de aula y ustedes ahí lo suben. Está bien, gracias. ¿Está bien? Gracias, Jorge. Bien, 5 minutitos entonces. Tenemos que Dígame, la Denise. definición. Disculpe, ¿dónde tenemos que subir la definición de? Como les he Ya. indicado, vamos a tener un espacio en la plataforma que diga actividades del aula y ahí vamos a subir todas, no es una por una. Gracias. No hay de qué.
Bien, colegas, tenemos los 5 minutitos ya. Ahora me gustaría escucharlos. Por favor, el colega Edgar Raúl Castro, si puede compartir con nosotros esas sus 2 palabras con las que ha definido gestión. Colega Edgar Raúl Castro. Bien, colega Cintia Murillo. Sí, licenciada. A ver, compartiremos, por favor, la actividad que ha realizado. No estoy en computadora, licen. No, estaba entrecortado mi audio. No, como dice en el chat igual, no le he escuchado muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? Gracias, colega. La colega Evis Rasblan. Colega Evis. Lidia, quiere compartir con nosotros. Adelante, por favor. Sí, licenciada. Gestión puedo definir como acción y ejecución, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para ustedes, acción y ejecución. Muchas gracias. Jorge Mamani. Por favor, a todas las personas que llamo y no participan, yo les pongo falta. La persona que tiene falta, no tomo en cuenta su participación. Así que, por favor, colegas, yo sé que es complicado, pero así como hay muchos que se están sacrificando por pasar la clase, no es justo que nos pongamos nos conectemos y no participamos de la clase, ¿no? De esa forma le quitamos el prestigio y la forma de trabajo que hace Funde. Funde siempre ha trabajado en serio y trabajar así para que nos tengamos el audio y que hable el docente no está bien. Entonces les agradezco, colegas. Adelante, colega Edson. Jorge Mamani, administración eficiente. Es que como lo tengo como Edson en la pantalla, adelante, Jorge. Administración y eficiente. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Tamara. Buenas noches, licenciada. Tomando en cuenta que gestión es la ya toma de acciones, la he definido como operativización administrativa. Ya, operativización administrativa. Muy bien, como acción. Gracias, Tamara. Perfecto. Abad. Licen, ¿yo puedo? Sí, Abad, adelante. Yo lo he definido como trabajo objetivizado. Ajá. Trabajo objetivizado. He dado la palabra porque ellos han levantado la manito. Sí, muchas gracias, Abad. Perfecto. También está muy bien. ¿Quién era que quería participar? Yo, ¿Licen? Sí, Hortensia. Adelante, Bueno, Hortensia. yo lo he definido como diligencias y trámites. Ajá, diligencias y trámites. Muy bien, muchas gracias. Silvia, ¿quiere participar? Acción de objetivos, licenciada. Ya, acción de objetivos. Bien. Sí. Todo lo que ustedes han dicho, todo está muy bien. Vamos a continuar trabajando y vamos a seguir haciendo también actividades y compartiendo. ¿Estoy con ustedes en sus pantallas? Sí, sí, la vemos. Muy bien. Entonces, todo lo que han dicho para definir gestión es correcto, porque ¿cómo podríamos entender gestión educativa? Entenderemos como una capacidad
que nos permita generar una relación adecuada entre la estructura que hemos planificado, entre las estrategias que hemos planificado, los sistemas, los estilos de liderazgo, las capacidades, la gente, los objetivos, como decía nuestra compañera, de toda la organización que hemos podido planificar. Entonces, todo esto se articula y genera la acción, logra el objetivo. Entonces, ya la gestión tiene que ver con ese hacer, con la acción, con el uso, con el movimiento de lo que nosotros estamos entendiendo por lo que es gestión. Sin embargo, no es tan fácil encontrar un único concepto de gestión. Y para eso tenemos esta tablita que les he puesto, que de acuerdo al objeto del cual se ocupa y los procesos que involucra la administración, hay diferentes formas de entender a la gestión. Cuando la perspectiva está centrada en movilizar recursos, es decir, necesitamos ganar, necesitamos generar recursos, la gestión es definida como una capacidad de articular los recursos de los que se dispone de tal manera que se pueda optimizar y alcanzar lo que se desea. Entonces, queríamos movilizar recursos y vamos a optimizar lo que tenemos para movilizarlos. Otra forma es la priorización de procesos. Y cuando hay que priorizar los procesos, la gestión se va a definir como la generación y la mantención de recursos y procesos en una organización. ¿Para qué? Para que ocurra lo que hemos decidido que ocurra. Entonces, los procesos tendrán que ser priorizados. Tendremos que ir viendo la eficacia del trabajo con los procesos para que podamos alcanzar lo que necesitamos alcanzar. Cuando la perspectiva está centrada en la interacción de los miembros que son parte del proceso, entonces la gestión es definida como la capacidad de articular representaciones mentales de todos los miembros de la organización. Entonces, nos interesa mucho la interacción entre los miembros de la comunidad o de la organización en la que estamos. La comunicación, si esa es la perspectiva, entonces la gestión se va a definir como la capacidad de generar y mantener conversaciones para la acción. Es decir, tenemos que tener muchos encuentros, muchas conversaciones para que podamos generar la acción. Cuando los procesos se vinculan a la gestión y al aprendizaje, que es lo que nosotros ahora estamos viendo, podremos decir que un proceso de aprendizaje de una adecuada relación entre la estructura, entre las estrategias, los sistemas, los estilos, las capacidades, la gente, los objetivos, todo lo que hace la organización tiene que estar relacionado dentro de todos más el entorno. Por lo tanto, será todo este proceso de sistemas, acciones, objetivos, organizaciones, etcétera. Todo eso va a generar la gestión del aprendizaje. Entonces, tenemos que tomar en cuenta aspectos institucionales, aspectos administrativos, aspectos pedagógicos y también comunitarios. Dentro de los institucionales, no nos olvidemos que hay diferentes formas como se organiza una institución y cómo también se estructura de acuerdo a las instancias que le toca y también a las responsabilidades de sus actores. Entonces, otro elemento que tenemos que apreciar dentro de las instituciones son las formas de relacionarse y también las normas que existen, tanto explícitas
como implícitas. Entonces, en una institución debemos ver las formas como se organiza la institución, las formas de relacionarse que existen y las normas que existen dentro de la organización o institución. Aquí muchas veces dentro de lo que se llama gestión tenemos problemas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la forma de relacionarse, donde a veces el gestor educativo es muy vertical, no comparte con los docentes, o al revés, él es muy democrático y de pronto los docentes, los colegas no son democráticos, esperan una organización más vertical y bueno, o igual, ¿no? Alguien que hace que se cumpla solamente las normas, otros que no priorizan las normas. Entonces, todo esto es importante que nosotros podamos evidenciar dentro de lo que es la gestión en la institución. Dentro de los elementos administrativos, tenemos que tomar en cuenta el manejo de los recursos económicos, de los recursos materiales, de los recursos humanos, de los procesos técnicos, del tiempo, los horarios, ¿no? De la seguridad. Ahora con el COVID hay que tener bioseguridad, la higiene, el control de la información, etc. Entonces, estos elementos son muy importantes porque como habíamos dicho hace un momentito, si no tengo recursos humanos adecuados, no puedo tener una gestión como la que estoy planificando. O de pronto, mi gestión del tiempo es una gestión del tiempo, es decir, horarios adecuados solo al personal académico y no a la necesidad del entorno o a los estudiantes, también hay problemas administrativos. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos elementos para lo que es la administración, igual que el cumplimiento de las normas, la supervisión en la realización de las funciones. Todo eso es importante para que lo podamos considerar. Dentro del ámbito pedagógico, tenemos que tomar en cuenta las opciones educativo-metodológicas, o sea, ¿qué metodología se está usando? ¿Somos democráticos? ¿Somos verticales? ¿Cómo somos participativos? ¿Qué metodología estamos utilizando dentro de la gestión? Y también dentro ya del microproceso en el aula, ¿no? También tomar en cuenta la planificación, la evaluación, las certificaciones, cómo estamos realizando el desarrollo de las prácticas, si se hace práctica, cuánta práctica, si la práctica tiene relación con la teoría, si el personal está actualizado, si los docentes y el personal administrativo son personas actualizadas que manejan todos los elementos que ahora se manejan. También tenemos que ver en función de elementos comunitarios, como respuesta a las necesidades de la comunidad, cómo se relaciona la institución educativa con el entorno, a los padres, las madres de familia, las organizaciones que existen en la comunidad, las redes de apoyo que existen en la comunidad. Entonces, todo eso es importante que nosotros tomemos en cuenta para una gestión educativa eficiente. Vamos a ir desglosando un poquito cómo hemos ido viendo estos elementos cuando hablamos de los enfoques de la gestión educativa. Recuerdan que hemos visto 2 enfoques. ¿Cuáles eran estos enfoques? Pues proponemos que generalmente tenemos 2 enfoques. ¿Y qué es un enfoque? Es quien va a dar la primacía a lo que se está trabajando en la gestión, ¿no? Son los que se van a munirse del manejo normativo y para eso están los enfoques, ¿no? Por ejemplo, el enfoque burocrático se pega mucho a la norma, es excesivamente reglamentario, reglamentista, formal, obedece todas las normas sin importarle ninguna otra acción administrativa, ¿no?
Las estructuras jerárquicas son rígidas, aquí solo el jefe domina, los subalternos son los que tienen que hacer las cosas, despersonaliza las relaciones, solamente él es el que puede hacer cualquier determinación. Y pues toda definición viene desde arriba, ¿no? No toma en cuenta la participación de nadie. En este enfoque hace que las personas sean inseguras, las personas no quieren participar porque tienen miedo a cometer errores, los recursos son indolentes, no se incomodan, ¿no? La estructura puede llevarnos a la corrupción. La táctica es manipuladora. Si haces esto, yo puedo ayudarte en esto, digamos, ¿no? La ventaja es que se toma en cuenta mucho la aplicación de las normas, la interpretación de las normas, etcétera, ¿no? Y esto se toma mucho en cuenta como algo cuidadoso. Otro enfoque es el conductista, ¿no? Donde muchos nos hemos desarrollado y todavía estamos desarrollando en función de alcanzar las necesidades de un entorno. Y bueno, aquí prima la comunicación, se puede intercambiar criterios, se puede manejar los objetivos de manera compleja y entre todos. Se genera planes de comportamiento cooperativo, donde todo el entorno, toda la comunidad sea parte del trabajo. Se hace énfasis en el comportamiento humano de toda la organización. Sin embargo, el que nosotros recomendamos como el más adecuado es el enfoque sistémico. ¿Por qué? Porque permite una visión integral de todos los elementos. No se queda solamente con las normas, solamente con la conducta, no, sino mira todo el proceso de la gestión. Favorece a un comportamiento holístico, de una mirada totalizadora, permite resultados sinérgicos, se identifica y aprovechan las fuerzas homeostáticas de todos, se identifican y neutralizan aquellas fuerzas negativas que pueden ir limitando el desarrollo de la gestión. Aprovecha el funcionamiento operativo de un sistema, es decir, toma en cuenta el ingreso, la entrada, el proceso, el producto. Nosotros recomendamos que dentro de la gestión educativa, el enfoque que se maneje sea el enfoque sistémico. Por lo tanto, recordemos que hemos visto 3 enfoques. El burocrático, que hace más redundancia en lo que es el cumplimiento de normas absolutamente, ¿no? Es un enfoque vertical, un enfoque de autoritarismo. Hemos visto el conductista, donde prima la conducta del sujeto, donde se toma en cuenta la cooperación, el trabajo coordinado, el trabajo del alcance a las necesidades, y también del enfoque sistémico, donde ya se puede hacer el trabajo con una visión integral de todos los elementos del sistema. Favorecen a la mirada holística, se unifican las fuerzas para realizar un trabajo importante, se neutralizan las fuerzas negativas y se aprovecha en el sistema la entrada, el proceso y el producto. Vamos entonces con la actividad número 3. La actividad número 3 nos dice, describe las ventajas y las desventajas de los 3 enfoques que acabamos de ver: el burocrático, el conductista y el sistémico dentro de la administración educativa. Esta descripción la pueden realizar dentro de un ejemplo también. No hay problema. O sea, si les es más fácil explicarlo en un ejemplo, no hay problema. Lo importante es que podamos describir las ventajas y las desventajas de los 3 enfoques que acabamos de ver: el burocrático, el conductista
y el sistémico dentro de lo que estamos entendiendo la gestión y administración educativa. ¿Me he dejado entender, colegas? Sí, Licen. Gracias. Bien, entonces, ¿estará 5 minutos para esta actividad? Sí, Licen, por favor, puede poner la preguntita en pantalla, por favor. ¿Cómo no? ¿Está en pantalla? Sí, Licen, ahora sí. Bien, entonces vamos a describir ventajas y desventajas de los enfoques, los 3 que acabamos de ver, burocrático, conductista y el sistémico, dentro de lo que estamos hablando en gestión y administración educativa. Bien, 5 minutitos. Escucha, todo me lo he hecho. Bien, colegas, son los 5 minutitos. ¿Podemos escuchar a Víctor César Caichoca? Colega Víctor César.
Colega Samuel Lovera. Samuel Lovera. Colega Rosenda Zárate. Liliana Altamirano. Buenas noches. Sí, buenas noches, Liliana. Escuchamos su trabajo. Describa las ventajas y desventajas de los 3 enfoques que acabamos de ver. Liliana. La participante Liliana, licenciada, indica de que no tiene bien el micrófono, que no puede hablar. Bueno, igual para mí está ausente. La participante Lisette. Tampoco Licenciada, está buenas Lisette. noches. Adelante, buenas Licenciada, noches. buenas noches. Desde mi punto de vista, licenciada, una ventaja que puede tener la administración burocrática, por ejemplo, es la documentación que se pide actualmente en las unidades educativas secundarias, me quiero referir especialmente, Ya. para sacar, por decir, las calificaciones o trabajos finales, los respaldos que los profesores de diferentes asignaturas tenemos que entregar para respaldar la calificación que tiene un docente, perdón, un estudiante. Una desventaja, ¿no? El acúmulo de documentos que a veces el docente no tiene tiempo incluso para hacer ese acúmulo. Y bueno, quizá los motivos sobran, ¿no? Y una ventaja quizá sería documentarse, ¿no? Tener un respaldo para poder, de alguna manera, el docente poder justificar la calificación. Eso en cuanto a lo burocrático, licenciada. No sé si ando en buen camino. Perfecto. Muy bien. Siga. Perfecto. Continúe, Lisette, los otros enfoques. El conductista y el sistémico. En cuanto al conductista, por ejemplo, me parece una ventaja que veo particularmente es quizá la obediencia en cuanto a lo que se requería, por ejemplo, en instituciones, ya sea superiores o de secundaria, en relación a lo que se pide. Por ejemplo, las autoridades superiores, que son los directores en este caso, piden cierta documentación y bueno, los docentes tenemos que, o piden ciertas actividades que se puedan ejecutar y los docentes tenemos que llevarlo a cabo en lo conductual. Ya. De alguna manera para poder ejecutar las actividades que habíamos planificado con anterioridad. Y una desventaja por ahí tal vez es después de planificar esas actividades, el tiempo no es quizá lo suficiente para poder abarcar las actividades planificadas. Ya. Entonces podría generar una distorsión en la conducta de tanto del administrador como del docente o el profesor, que puede, por tanta presión, de pronto estar con un comportamiento un poco más agresivo, más torpe. Puede ser, ¿no, Lisette? Sí, licenciada. Además de eso, que quizá la presentación, por ejemplo, ¿cómo le puedo explicar? De todo lo que se pide en la parte administrativa, puede provocar cansancio en el docente. Y a veces dejarle un poco de lado lo que es el aprendizaje o la enseñanza significativa y más adecuarse a lo que tiene que cumplirse porque se le ha dicho que tiene que cumplir.
Ya, perfecto. ¿Y el sistémico, cómo lo ve usted? La hemos perdido, Lisette. A ver, Franz, algo ha pasado con Lisette que lo estaba haciendo muy bien. Muchas gracias, Lisette. Adelante, Franz. Debe ser el problema de señal, dicen. Bueno, en mi Sí, caso, sí. creo que el enfoque que más conocemos es el burocrático. Bueno, la mayor ventaja que tiene este enfoque para mí es que si bien tiene una estructura que busca mayor eficiencia en el trabajo, pero también dentro de la desventaja está de que esta estructura hace que en sí se llegue a perder, digamos, ¿cómo le digo? O sea, hace que sean las cosas más lentas, ya que se debe cumplir unos protocolos, entonces hace que este proceso, que supuestamente tiene que tener mayor eficiencia, hace que sea mucho más lento el trabajo. Y en el enfoque sistémico, bueno, este enfoque creo que es el que más se caracteriza por una retroalimentación constante. Pero al estar constantemente en retroalimentación es también en donde se pierde tiempo y también se pierde recursos. Y eso es, bueno, en una institución no es muy agradable perder recursos. En el enfoque conductista, bueno, este enfoque está más para mí, ¿no? Es en lograr resultados. Pero la desventaja que al centrarse en lograr resultados, llega a deshumanizar al trabajador o llega a aburrirse porque lo vuelven algo mecánico. Y bueno, ahí se pierde la creatividad y por diferentes circunstancias se vuelven simplemente trabajadores, como decíamos, ya no son de vocación, los convierte en ocasionales. Más o menos eso, Lisa, estuve viendo. ¿Y el último? El conductista. ¿El sistémico? El sistémico, El sistémico y yo no, más, sí. Sí, lo veía, le decía a Licen en el tema de que este enfoque se caracteriza por tener una retroalimentación constante. Eso es lo que exige dentro de una ventaja. Pero la desventaja es la retroalimentación constante hace que se pierda, tiempo y sobre todo los recursos. Lisa. Muchas gracias, Franz. Te agradezco mucho la participación. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguien que quiera participar voluntariamente porque medio grupo está ausente? Abad, adelante, por favor, Abad. Sí, Lice. Lice, el burocrático yo veo una ventaja, es más organizado, reglamentado. Y tal vez una desventaja de este mismo sistema de gestión es que solo se pueden tomar sistemas a través del ámbito jerárquico. Siempre esperamos decisiones de una cabeza. En el conductista, la ventaja que yo he encontrado es que se maneja la gestión a partir de la persona como punto principal. Es más dinámico. Y la desventaja, yo lo veo como que el hombre tiende a cambiar de decisiones, a mover una y otra cosa, entonces eso es lo que un poquito hace que se pierda el tiempo. En el sistémico, la ventaja lo veo que es un sistema más integral, que aprovecha el mejor funcionamiento de nuestros recursos, pero la desventaja es que tal vez se centra en varios puntos a la vez que retroalimenta, entonces no se objetiviza en trabajar el producto final, tarda un poco más en llegar al producto final. Ya, llega, pero de pronto necesita más tiempo, ¿no? Muchas gracias, Abad. Muy amable, gracias por su participación. Sí, alguien me habla. Sí, perdón, se me ha ido la señal. Sí, Lisette. La última parte. En relación a lo que es el enfoque sistemático, licenciada,
un aspecto positivo que yo puedo encontrar es que cada docente en una sesión vierte diferentes conocimientos desde puntos de vista de la realidad del estudiante y demás. Pero sucede que al retroalimentar ciertos conocimientos en otra sesión, el docente que es de vocación busca quizá otras maneras de cómo hacer que el estudiante pueda captar de mejor manera, haciendo que su aprendizaje sea significativo, no una ventaja para el estudiante y quizá para el docente también. Sin embargo, una desventaja es, se requiere mucho tiempo. Sabemos de que en cada institución hay diferentes personas con diferentes capacidades de aprendizaje y demás. Entonces, se requiere bastante tiempo y eso abarca haciendo de que otros contenidos u otros conocimientos se puedan ir retrasando. Una desventaja, licenciada. Bueno, coinciden casi entre los que han participado en esa desventaja, ¿no? De este último enfoque que podría ser también muy provechoso. Muchas gracias, Lisette. Le agradezco su participación y la ida y vuelta que pese a la señal, usted se está esforzando por ser parte de la clase. Samuel, ¿quiere participar? Dice, sí, de lo Adelante, poquito que he adelante. ido entendiendo, ¿no? Un poco también la señal por acá. Bueno, estaban hablando de los diferentes modelos, ¿no? Del conductismo y de la manera de cómo los estudiantes tienen que ir aprendiendo. Antes, alimentando a la profesora, está hablando de los aprendizajes significativos y nos damos cuenta nosotros que ahora nosotros estamos trabajando tal vez en el ámbito educativo, un nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo, desaparece lo que es el aprendizaje significativo. Más al contrario, el maestro tiene que buscar, diremos, tiene que tener ese contacto con la realidad y todo lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene que ser de manera holística, ¿no? Y también tiene que ser de manera integral. Entonces, hoy en día la educación es de manera productiva, es técnica, tecnológica, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos que partir desde la realidad del estudiante, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos de vocaciones o de ocasión, tenemos que hablar que el maestro comprometido en el ámbito educativo tiene que buscar diferentes estrategias metodológicas para cómo se puede hacer, para dinamizar su clase, ¿no? Para que los aprendizajes sean de manera integral y sean de manera holística. Como también nosotros sabemos con el adelanto de lo que es de la tecnología, de la ciencia y otros, el maestro prácticamente se tiene que ir capacitando constantemente para adecuarse a la realidad que está viviendo, ya que las necesidades o la realidad es muy diferente a lo que era antes, ¿no? Por ejemplo, en el conductismo, todo prácticamente los estudiantes esperaban que el conocimiento sea transmitido. Hoy prácticamente eso cambia la figura, ¿no? Si estamos hablando de nuestro país. Pero si hablamos de diferentes ámbitos educativos en otros países o en otras realidades, es muy diferente, ¿no? Es en ese sentido, creo que hay que saber diferenciar y hay que saber también tal vez hacer una comparación de lo antes y de ahora, de cómo está la educación, ¿no? Entonces, por ahí tal vez podría, compartir esta experiencia que yo tengo. Y bueno, no sé, ese rato también hablaba a inicios del tema de gestión, ¿no? ¿Qué es la gestión, no? Entonces, yo lo veo la gestión también como un trabajo realizado ya, ¿no? Que lo va a realizar o prácticamente que lo va a operar. Por ese lado, tal vez quiero compartir, bueno, tal vez alimentando a lo que han ido participando los demás compañeros en clase, ¿no? Muchas gracias, Samuel. Muy amable, gracias por su interés de querer participar. Los enfoques los hemos estado viendo en función de lo que es la gestión. ¿Alguien más quiere participar? Sí, puedo participar yo. Por favor, Jorge, adelante. Ya, ventajas y desventajas. En cuanto al enfoque conductista. El enfoque, bueno, como es un enfoque demasiado mecánico y no tiene en cuenta la complejidad de las interacciones humanas, puede ser difícil de aplicar en situaciones en las que los objetivos no son claramente definidos o son cambiantes. Tampoco toma en cuenta factores externos y puede afectar el rendimiento de los empleados. El enfoque burocrático proporciona estructuras claras y define operaciones. Esto ayuda a minimizar confusiones y caos. Garantiza coherencia y consistencia en todos los procesos, permite mayor eficiencia y minimiza esfuerzos. Lo malo es que sí, el papeleo se va a sumar. Puede ser percibido también en desventajas como algo rígido, deshumanizante, desmotivado
desmotivador por la cantidad de papeleo. Por este mismo motivo puede ser lento y a cambios de situaciones imprevistas, por ejemplo, algo que se aparezca. Y el último, que sería el sistémico, como mencionaron todos, es un sistema, permite un enfoque holístico, considera componentes de organización como y interactúan entre sí, todas las organizaciones, lo que corresponde a organización. Ayuda a los gerentes a entender cómo funciona una parte del cambio, y entre sus desventajas estaría, como mencionaron igual, es difícil implementar una gran cantidad de variables, como mencionas, integrar esta capacidad holística, y por esta misma razón puede ser difícil para nosotros, el gestor, identificar las interacciones, relaciones de toda esta organización. También, como es integral, requiere una gran cantidad de recursos, tiempo y interés, ¿no? Datos. Creo que eso sería. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Continuamos entonces. Sí. ¿Puedo Adelante. participar? Sí, adelante, Bien, adelante. a ver, en cuanto a las ventajas del enfoque burocrático, no sé si estaría bien. ¿Sería también que el desempeño es adecuado? Otro aspecto tal vez también sería que los cargos y tareas están bien definidos, ¿no? En el enfoque burocrático. Y entre las desventajas tal vez podría ser la rigidez en la toma de decisiones. Ya. Y también se podría decir que es muy propenso a situaciones de nepotismo. Luego, una ventaja del enfoque conductista tal vez sería que se logra la conducta deseada. También se ofrece estrategias para conseguir, ¿no?, lo planteado, lo que se va programando en este caso cuando nos referimos al aspecto educativo. Y como desventaja sería la responsabilidad atribuida al profesor frente a la pasividad del alumno. Eso sería, Licen. Muchas gracias, Hortensia. En cuanto al último. Enfoque sistémico he encontrado, tal vez una ventaja sería se puede contemplar los problemas causados, y una desventaja es que el pensamiento sistémico no es fácil. Es muy amplio, se podría decir. ¿Ya? Eso sería, Lucen. Gracias. Muchas gracias, Hortensia. En el chat tengo la pregunta y me dice, los participantes que no podemos participar, tenemos la opción de presentar las actividades. Si está en clase, se está haciendo la actividad, pero si no está en clase, no va a saber qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, hágala, pues, colega, por lo menos. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, ya estoy con ustedes en la pantalla. Sí. Gracias. Bien, entonces hemos hecho la actividad número 3, donde hemos ido analizando las ventajas y desventajas de los 3 enfoques que son los que más predominan y los que más resaltan dentro de lo que es la gestión. Ciertamente el enfoque sistémico, al ser el más recomendable, sí demanda mayor tiempo, mayor atención. Sin embargo, también los resultados son más beneficiosos. Vamos a ver ahora las dimensiones de la gestión educativa. ¿Cuáles serán las dimensiones? Hay dimensión institucional sistémica, y esto se refiere a las relaciones que el centro educativo establece ¿con quién? Con las normas, el sistema educativo nacional, el sistema educativo estatal, el sistema educativo supranacional y otras organizaciones educativas de su mismo nivel. Entonces, cuando hablamos de dimensiones de la gestión,
Una de las principales dimensiones es la institucional. Esta tiene que ver con todo lo que se refiere a las normativas, todo lo que está reglamentado a nivel nacional, a nivel estatal, por ejemplo, las normas que nos vienen del ministerio, las normas que nos vienen del SEDUCA, las instancias educativas supranacionales, es decir, ya a nivel latinoamericano, y también otras organizaciones educativas. Otra dimensión de la gestión educativa es la dimensión administrativa financiera. Esta es una dimensión complicada, puesto que depende mucho de lo financiero para que se pueda llevar adelante una gestión adecuada. Por ejemplo, se refiere, cuando hablamos de la dimensión administrativo-financiera, a la distribución del tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Los horarios. Los horarios hechos adecuadamente. Por ejemplo, ¿qué tal si en una institución de educación superior les damos a los jóvenes durante la mañana cálculo 1, aritmética, geometría 1, matemática 1, física 1, imagínense toda la mañana el chico cargado de esas asignaturas, se tornaría muy pesado para el estudiante y al final no es adecuado para su aprendizaje. Entonces, es la dimensión financiera la que debe tal vez revisar la organización de los horarios, de que tengamos los espacios adecuados para trabajar, no puedan ponernos uno encima de otro, sino tengamos la posibilidad de compartir, de contar con espacios adecuados para el trabajo. También tiene que tomar en cuenta los recursos humanos pertinentes, capacitados, adecuados. Los recursos materiales, no nos pueden decir no hay tal cosa, no hay tal otra cosa, y no tengamos los recursos para hacer nuestro trabajo. Igual que cuando no nos pagan 2, 3 meses, no hay ningún incentivo para trabajar. Entonces, tiene que estar bien elaborado y trabajado en función de los recursos financieros. Otra dimensión es la dimensión administrativa, organizativa, operacional. Esto se refiere a la organización que tiene la institución, el centro educativo, y que corresponde a pequeños subsistemas como el equipo de docentes, por ejemplo. Eso está como parte de la dimensión administrativa operacional. También el equipo de directores. Hay instituciones donde hay un director de inicial, otro de primaria, otro de secundaria, o cuando hablamos de una universidad, ya estamos hablando de directores de diferentes carreras, de decanos, etcétera, ¿no? Y las funciones de cada uno. También los departamentos académicos, depende de la institución. Hay instituciones en las que tienen departamento académico de ciencias exactas, departamento académico de ciencias administrativas, etcétera, ¿no? Por supuesto, a veces también se cuenta con departamentos administrativos. La relación que debe haber entre departamentos, no puede haber un divorcio entre departamentos, entre direcciones, entre docentes, y el soporte de la dimensión que además articula entre todas, ¿no? Es decir, aquel liderazgo que va a relacionar a todas estas dimensiones operativas que deben conocerse, deben trabajar siempre de manera conjunta. Tenemos la dimensión pedagógica curricular y esta tiene que ver con los fines, los objetivos, los propósitos, la misión, la visión que tiene toda unidad o toda institución educativa. Ahí están las prácticas de enseñanza y aprendizaje, están los contenidos curriculares, está la selección de textos, están las prácticas de evaluación, las prácticas de los docentes, y también tenemos la dimensión comunitaria. Esta tiene que ver
se relaciona con los padres, las madres de familia, los tutores, los criterios de selección para relacionarse con la comunidad, es decir, con las organizaciones que hay en la comunidad, estas organizaciones sociales, con la alcaldía, con los municipios, con las organizaciones políticas de la región o religiosas, tal vez también algunas empresas, donde nosotros como institución educativa tenemos que comunicarnos y relacionarnos. Esta es una dimensión muy interesante que casi no la tomamos en cuenta y se llama la dimensión comunitaria convivencial. Y se refiere a la convivencia que tenemos al interior del centro o de la unidad o de la institución educativa. Y tiene que ver a las relaciones que hay entre estudiante y estudiante, porque esto puede generar que toda la gestión vaya mal si no hay una adecuada relación entre estudiantes, entre docentes, también la relación entre jerarquías, es decir, los directivos y los docentes con los estudiantes, los directivos con el personal administrativo, los docentes con el personal administrativo, también con aquellas relaciones no calificadas, por ejemplo, con los porteritos, con los padres de familia, o sea, estas cosas pueden hacer que falle nuestra gestión educativa si no guardamos una adecuada relación dentro de la dimensión comunitaria convencional. Entonces, aquí tenemos un resumen de las 4 dimensiones que hemos visto. Una dimensión institucional, la dimensión administrativa, la dimensión pedagógica y la dimensión comunitaria. Dentro de la dimensión institucional están los reglamentos, el reglamento interno, los organigramas, el manual de funciones, de procedimientos, las comisiones de trabajo, los canales de comunicación formal, el uso de tiempos. Dentro de la dimensión administrativa está el presupuesto económico, la distribución de tiempos, jornadas de trabajo, tanto de los docentes como los administrativos y de servicio, la administración de recursos materiales, la relación con las instancias del medio. Dentro de la dimensión pedagógica, tenemos que ver con el enfoque pedagógico que se maneja, los planes y los programas en los que se plasma el enfoque pedagógico, la didáctica, el proceso de enseñanza-aprendizaje. También la relación con los estudiantes, los estilos de enseñanza, la actualización que reciben los docentes, los enfoques de evaluación, la orientación que se hace también dentro de la institución. Y la dimensión comunitaria, que tiene que ver con la relación de padres, madres de familia, los proyectos de proyección social que existen, la relación de redes entre instituciones, municipios, los estamentos que existen, la iglesia, los organismos sociales, civiles, etc. Entonces, básicamente, no olvidemos que dentro de las dimensiones tenemos básicamente 4. La dimensión institucional, la administrativa, la pedagógica y la comunitaria. Vamos analizando un poco las dimensiones. La dimensión administrativa financiera, la dimensión organizativa, la dimensión pedagógica. Veamos la administrativa y ahí, hasta aquí, quisiera preguntar si tenemos alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Lice, Hasta aquí hemos entendido. Sí, sí, Lice, dime, Débora. más de una pregunta, tal vez aportar algo, ¿no? Ciertamente, como usted indica, la gestión institucional tiene que ser uno solo, ¿no? Y muchas veces esto no se puede entrelazar, puesto que en el sector financiero, digamos, tienen una idea, como hace rato algún colega mencionó, que no se pueden perder los recursos que están asignados y si no se ejecuta en la gestión, este presupuesto se pierde.
Y lamentablemente es así, ¿no? Y muy pocas veces hay esa relación que tuviese que haber entre la parte académica, la parte financiera en una institución, porque la parte académica más o menos no entiende los procedimientos, como hace rato mencionaba, ¿no, Licen? Tal vez es un tanto burocrático, ¿no? Lo burocrático, pero estos elementos burocráticos hacen que es el procedimiento de todo el proceso administrativo en cuanto a compras de bienes y servicios, cancelar y demás, tenga mayor control y no sea, digamos, fácil de desfalcar o cometer algún acto que no es, cosa que es, que va en contra del beneficio, digamos, de cada institución, ¿no, Licen? Entonces, eso no me dicen como comentario. Como un aporte. Le agradezco, Débora. Tiene toda la razón, porque dentro de las instituciones lo más complicado es que pueda existir una relación entre la dimensión financiera y la dimensión académica, ¿no? De pronto nos restan carga horaria, de pronto restan el personal, indicando que no es necesario. Y bueno, pues hay muchas cosas, como bien decía Débora, que no se entienden, que no comprende el área financiera, o al revés, que no entiende el área académica, ¿no? Sin embargo, esto tenemos que trabajarlo mucho, porque no puede ser un elemento que vaya frustrando o vaya en contra de lo que es la administración de toda la gestión, ¿no es cierto? Porque sí, esta mala relación o este poco entendimiento puede ir generando que la gestión no sea positiva. Muchas gracias, Débora. ¿Alguna otra comentario, pregunta, análisis? Buenas noches nuevamente, Sí, doctora. Tamara. Adelante, Sí, Tamara. me parece súper interesante, ¿no? Y mire que tal vez estamos en este contexto, en el marco educativo, y algunas cosas que creíamos que fueran nuevas, sin embargo, ya están como dimensiones de la gestión educativa y no creo que sean recientes. Me parece interesante que, bueno, pues eh, se tenga que orientar más, ¿no? A los que trabajamos en cuestión educativa, porque muchas veces no se toma en cuenta estas dimensiones, como por ejemplo ha mencionado, ver los espacios, eh, ver por el interés del estudiante, del maestro, y pareciera que en las unidades educativas ahora sobre todo prima más este control social y la verdad a veces nos vemos atados, ¿no? De manos y mi interrogante surge a partir de eso. Creo que el gestor es prácticamente de las unidades educativas, es el director, y cuando no se cumplen estas dimensiones, eh, ¿qué más se puede hacer? ¿No? O sea, ¿cómo más tendríamos que trabajar aquellos que de alguna forma, voy a decirlo así, estamos sometidos a este enfoque burocrático, ¿no? Porque tenemos autoridades superiores, dicen. No sé, esa interrogante se me vino a la cabeza. Gracias. Yo creo que, como usted dice, Tamara, no son cosas que recién estamos trabajando. Son cosas que han existido dentro de lo que está propuesto como gestión y como administración. Lo que pasa es que no siempre lo podemos cumplir o no lo tomamos en cuenta. Y cuando no hay una adecuada planificación, la gestión pues no resulta bien. Y quien es el que está juzgado ahí es el gestor educativo, ¿no?
de pronto es que no ha tenido las condiciones necesarias para poder realizar y llevar adelante de una manera adecuada lo que correspondía, ¿no es cierto? Eso no se toma en cuenta, pero sí se toma en cuenta, pero usted no hizo, usted no trabajó, usted, y todos esos elementos que van en contra, ¿no? Los padres de familia, por ejemplo, piden cosas donde ellos mismos no aportan o donde ellos mismos no comprenden cómo se está trabajando. De pronto la injerencia del padre de familia en el proceso de aprendizaje no tiene que ver, no es pertinente, sin embargo ellos están ahí, ¿no? Entonces, tenemos que ir trabajando y hacerles entender a toda la comunidad educativa lo importante que es planificar para que se lleve adelante esa gestión. ¿Cuántas veces hemos visto que en las unidades educativas, por ejemplo, cada vez que nos piden el POA, se repite el mismo año tras año, ¿no? Le cambiamos el año, alguna cosita y ya se vuelve a presentar lo mismo. Sin embargo, no trabajamos en base a los indicadores, o sea, no todos, pero una buena parte no trabaja en base a lo que ha propuesto, ¿no? Entonces, ahí miramos y si nos damos la vuelta y miramos cómo está la calidad educativa, ahí es el problema, ¿no? Entonces, desde la planificación tiene que ver para ir mejorando nuestra calidad educativa y pues no es una realidad solo boliviana, no es una realidad latinoamericana, porque los latinos somos así, ¿no? Más gente que acá trabajamos el momento, el instante. Sin embargo, cuando vemos la necesidad de una planificación, ahí surge el problema, ¿no? Entonces, esto es importante que lo vayamos analizando, lo vayamos realizando, que sea de a poco, paso a paso, pequeño, pero vamos haciendo, para que se note que lo que está planificado da buen resultado. Yo vuelvo al ejemplo de nuestro compañero que nos ha dado tan claramente, ¿no? Y nos ha dicho, se planifica un viaje, una vacación. Entonces hay que planificar todos los puntos, ¿no? Que no nos falle el pasaje, el hotel, la ropa, la comida, el presupuesto, etcétera, para que podamos realizar un viaje. ¿Qué tal si para un viaje lo tomamos todo improvisado? No hemos comprado pasaje, llegamos a última hora, no necesitamos pasaje, no hay pasaje. Tiene que tomar lo primero que hay, ir en lo que sea, o pagar de más. Entonces, miren, todas esas cosas no están bien. Entonces, desde la planificación de lo que hagamos, vamos a tener mejores resultados. Una vacación bien planificada, con el hotel reservado, los pasajes comprados, el presupuesto previsto, nos va a salir de lujo, ¿no? Para que podamos sentirnos felices, compartir con nuestra familia, realizar lo que habíamos previsto, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la gestión, en la administración, y es importante que lo vayamos haciendo. ¿Hay algo más? Doctorita, hola. Sí, Edwin. Estoy teniendo un poquito de dificultad sin la señal. Sin embargo, quería participar desde mi punto de vista y desde la experiencia que normalmente cada uno trae. A ver, un elemento que usted tocaba es el referido a la calidad educativa en términos de estándares de formación de los chicos, de las señoritas, del colegio, fundamentalmente me voy a referir. Y estoy observando, y no sé si tal vez mis compañeros coinciden, en el sistema educativo regular. Hay una fuerte injerencia de lo que es el sindicalismo. Y como componente de obstáculo y más que de apoyo, se ha vuelto un poder paralelo que en algunas situaciones obstruye la gestión educativa de aula. A ver, yo le comento, bajo el argumento de conquista social, mensualmente los maestros tenemos un día, me voy a incluir, un día para efectos de salida social, bajo ese argumento.
Imagínense que en el año se planifica uno, ahí están los elementos de planificación, 200 días hábiles. Y eso en retórica pareciera con poder de convencimiento ante la opinión pública. Yo hacía un conteo la anterior gestión y efectivamente no pasan de 150 días hábiles. De manera que el discurso de conquista social no puede ser en perjuicio de los estudiantes a los que en realidad debemos nuestra razón de ser. A ver, yo he estudiado en una institución de convenio bajo tuición de la iglesia y en situaciones económicas, políticas, sociales, mucho más complicadas que las actuales. Y no había estos elementos de cortar días, de suspender clases. Entonces, este elemento yo, por lo menos desde mi punto de vista, no sé si voy a afectar a mis compañeros y les pido disculpas, pero considero que es un elemento que dificulta la gestión educativa fundamentalmente. Eso quería esgrimir, doctorita. Muchas gracias, Edwin. Todas las opiniones son valiosas. Muchas gracias por compartir con nosotros su preocupación como un elemento que también podría incidir dentro del desenvolvimiento de la gestión, de la administración y de la calidad educativa. Le agradezco mucho, Edwin. Bien, hasta aquí hemos visto la primera parte. Y el día de mañana vamos a encontrarnos para ver la segunda parte y terminar nuestro módulo. Los voy a esperar mañana a las 8:30 de la mañana, como me han indicado que debe ser el horario para que trabajemos. Entonces, colegas, descansen, buenas noches y nos veríamos mañana a las 8:30 de la mañana. Hasta mañana. Gracias, licenciada. Hasta mañana, Elisa. Hasta mañana, licenciada. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Siempre es un honor estar en sus sesiones y que tenga buen descanso, licenciada. Hasta mañana.